Inauguramos el número 78 de la revista galega do Ensino Eduga con una nueva entrevista en este entorno tan entrañable ya para nosotros, que es la Escola de Imaxe e Son da Coruña, y a los que agradecemos infinitamente que nos acojan cada vez que se nos da por venir aquí, que es normalmente cada 2 veces al año, cuando menos. Y bueno, es un día especialmente agradable para esta dirección porque contamos con un viejo camarada de de 1000 batallas, digamos, que además es uno de los grandes expertos españoles en gestión de audiovisuales, en gestión de marketing digital y muchas cosas más, que es Gonzalo Martín. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Y bueno, ahí todo tiene truco, ¿no? En realidad, usamos a Gonzalo porque curiosamente está pasando una temporada en la Universidad de Santiago, trabajando en una cosa que me parece alucinante, que es minería de datos o Big Data, en fin, investigaciones algorítmicas, estas cosas que hacen los economistas de fuste, ¿no? Y aprovechando que está en Inverbis, se llama el proyecto se llama Inverbis. Inverbis, ¿no? Y aprovechando que estabas por aquí, digo, bueno, pues es un momento ideal para una revista de educación, pues que hoy en día se habla y se insiste tanto en el mundo de las TIC, las nuevas tecnologías y todo eso. Pues digo, es el momento excelente para que Gonzalo nos explique qué es de verdad eso de las nuevas tecnologías y para qué demonios sirven y por dónde van los nuevos vericuetos de estas cuestiones, ¿no? Bueno, presento a Gonzalo antes de nada a los espectadores. Gonzalo es difícil de definir, pues muchas cosas. Sobre el papel es economista y máster en 50 cosas y fundamentalmente fue director general de una compañía, se llamaba Telson, una compañía Y se llama muy importante en el mundo del audiovisual español, fundamentalmente en cuanto a la postproducción, los cromas y todas estas cuestiones que lleva el audiovisual y el cine, ¿no? Y aparte de eso estuvo muy vinculado al mundo del audiovisual con la Sociedad Técnica Audiovisual, la IT, ¿no? Y además de eso, pues también tuvo mucho que ver con el mundo de gestión de medios digitales en general, ¿no? Que esto es en diversos y muchos formatos distintos, ¿no? Y bueno, para empezar por alguna cosa, tengo que decir que se habla de las tecnologías, de las TICs, pero claro, resulta que las nuevas tecnologías ya empiezan a ser un poco antiguas, ¿no? Porque yo recuerdo de haber conocido a Gonzalo Martín cuando había un puñado de tipos en España que hacían aquello que se llama los blogs, que hoy a la gente pues le parecerá casi irrelevante, pero en aquel tiempo ser blogger era ser alguien, ¿no? Tú tenías uno. Yo tenía uno, pero bueno, mucho más discreto, ¿no? Y Gonzalo tenía uno que se llamaba La Nueva Industria Audiovisual, y a partir de ahí, pues sus conocimientos en cuanto a la gestión del audiovisual, que era un momento apasionante, además aquel, ¿no? Almodóvar ganaba Oscars en aquella época, puede que lo vuelva a ganar ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues iba desde su punto de vista, que es desde luego original y muy particular, nos iba desgranando que unas cosas son útiles algunas cosas son útiles para ciertas cosas, otras no son útiles en absoluto, y el mundo es muy volátil, es un mundo absolutamente volátil, el mundo del audiovisual y de la tecnología en general, ¿no? Y sino que se lo digan a aquellos que se habían comprado el vídeo beta en su día, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo estúpido, pero es realmente lo que pasa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, ¿en qué anda la Universidad de Santiago con estas cosas del Big Data? ¿Qué sentido tienen para el futuro de la enseñanza superior, pero también para la enseñanza en general, que es a lo que nos dedicamos? Y a partir de ahí podemos ir desgranando un poco lo que es el mundo de las TICs aplicadas a la educación, y cuándo tiene sentido, cuándo tiene más o menos sentido, y hacia dónde irán los tiros en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué nos cuentas ¿Qué de cosas? ¿Qué de cosas?
Bueno, yo no llevo todo, ni es mi responsabilidad todo lo que tenga que ver con Big Data o tecnologías modernas de computación y de aprendizaje automático, estas cosas. No, yo estoy dirigiendo o coordinando el paso desde la investigación académica al mercado, ¿no?, de un proyecto concreto que sí es minería de datos aplicada a una cosa que a lo mejor suena muy técnica, pero es minería de procesos. Las empresas trabajan por procesos. Hoy día, pues todo deja huella digital. Entonces, capturar esos datos, interpretarlos y darle forma, pues tiene su complejidad, es un campo nuevo, ¿no? Pero eso nos lleva a un primer punto, ¿no?, desde enseñanza superior, ¿no? Es decir, cómo la investigación de las universidades se puede pasar al aparato productivo y generar riqueza. Y en este caso riqueza local, no nos olvidemos de dónde estamos, ¿no? Es decir, el hecho de que existan centros especializados en investigación avanzada que están absorbiendo pues a muchos, en este caso, jóvenes investigadores gallegos, y que eso tenga unos mecanismos de paso al sistema productivo, lo que hace es que fortalece el conjunto del encuentro, ¿no? Yo tengo conmigo trabajando 4 doctores. Eso quiere decir que hay unos años de dedicación al aprendizaje y a la investigación muy largos, y con ellos pues vamos a ver si conseguimos que eso se convierta en una financiación exterior de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad de traducir en proyectos concretos que van al sector privado, al sector productivo, lo que la universidad no solo investiga, sino forma, pues eso es un reto muy grande ahora mismo, yo creo que no solo para cualquier universidad, y de hecho pues hay una competencia internacional muy fuerte. El otro día consultábamos un informe dedicado a las relaciones entre capital, riesgo, las universidades, las startups, ¿no? Y es muy interesante ver cómo España, por ejemplo, ocupa un buen nivel en cuanto a centros de investigación de I+D, pero es fascinante ver cómo los británicos y la Universidad de Cambridge liderando se llevan todo el dinero del mundo para convertir lo que se investiga y lo que se trabaja en empresas reales, ¿no? Entonces, si de este tiempo, y no sé si me están oyendo los señores de Santiago, ¿qué van a decir? El proceso de pasar de la educación al sector privado en tecnologías avanzadas es duro, y además es muy interdisciplinar. Es decir, no vale con decir he encontrado un algoritmo maravilloso que es capaz de hacer esto mejor que otros o que consigue este resultado. No, tienes que poner eso en un contexto donde haya un producto usable, ¿no? Un producto usable normalmente, la gran proeza científica ocupa muy poco, ¿no? No puedes hacer nada sin ella, pero ella sola no hace nada. Implica un conocimiento del mercado, implica equivocarse mucho, implica tener financiación para cometer errores y ya por fin hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo lo que creo es que lo que estoy encontrando es que el reto es más integración multidisciplinar, ¿no? Es decir, yo necesito saber cómo se investiga las necesidades latentes de un usuario. Fíjate, he dicho latentes, no lo que dice que quiere, sino lo que podemos detectar que puede estar ahí ocurriendo y que todavía no se sabe que existe, ¿no? Eso que decía que Steve Jobs no quería investigación de mercado, ¿por qué? Porque la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Pero las necesidades latentes están, ¿no? Entonces, si quieres hacer un producto suficientemente avanzado, no está ahí. Pero cómo llevar eso al mercado y adaptarlo a un usuario real, eso sí que tiene metodologías muy claras, que además también han salido de las universidades, ¿no? Y digamos que eso sería un complemento importante. Otro complemento importante es que la propia estructura administrativa de las universidades no condicione la agilidad de resolver problemas si lo quiero convertir en empresa, ¿no? O sea, mientras estás siendo incubado dentro de una estructura universitaria, pues no tienes personalidad jurídica, con lo cual determinadas contrataciones, determinados servicios, determinadas cosas que son naturales de forzar en el sector privado se vuelven complicadas, ¿no? Pero tú y yo, que tenemos una edad, pues recordamos la universidad de nuestra juventud, donde todo esto era surrealista. O sea, la posibilidad de pensar de que la investigación se convirtiera en empresas o que fuera tan avanzada para hacerlo no era una cosa común, ni mucho menos se esperaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que estamos mucho mejor,
pero que sigue siendo un reto grande el pasar desde la educación al sector privado, no solo para personas como en esta escuela, que por ejemplo que se forman y tienen que encontrar un puesto de trabajo con lo que realmente demanda el sector privado, sino incluso toda la cuestión de la investigación y todo lo que se aprende nuevo en convertirlo en algo que realmente la gente quiera consumir y pagar por ello, ¿no? Entonces es un reto interesante, se están haciendo, y yo lo que detecto es, hemos cambiado mucho desde que yo he llegado a este mundo de nuevo ahora. Desde cuando yo estudié esto no era una cosa... Sí, se hablaba de ello, ¿no? Era fundamentalmente academia, ¿no? Claro. Pero era como algo esotérico, ¿no? Mientras que ahora, pues bueno, pues hay instituciones y trabajos muy volcados a eso, ¿no? Y donde creo que está la mejora es que sacar un producto al mercado no es solo un hecho científico, una novedad, sino que ha de ir acompañado de muchos elementos de entender mercados, buscar competidores, hacerlo y organizar una oferta completa con todo eso. Y yo creo que hay un camino de avance, ¿no? Pues no es un mal reto, sobre todo teniendo en cuenta la carga burocrática de sexenios, papeleo y demás historias que tiene la universidad, ¿no? Pero te voy a hablar bien de ello, fíjate. Eso es una buena noticia para todos. Sí, porque yo me he encontrado, al menos en la institución con la que estoy trabajando, pues un nivel de eficacia suiza, ¿no? Es decir, yo yo no sé, la gente le sigue leyendo Asterix y Obelix, ¿no? Pues ese Asterix en Helvecia, ¿no? Donde donde todo está limpio, no hay nada por ningún sitio, todo perfecto, ¿no? Bueno, pues efectivamente es así, ¿no? Silencio monacal, orden perfecto, llego allí, está todo previsto, mi silla, mi no sé qué, mi contrato, papel tengo que firmar y todo, ¿no? Entonces no tenemos que flagelarnos tanto, ¿no? Es decir, las cosas tienden a hacerse bien y allá hay más de una institución, que yo estoy allí, la relacionada con informática, pero al lado están los de medicina, los de química, etcétera, y entiendo pues que ese nivel de eficiencia debe ser similar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es positivo y es esperanzador y bueno, ahí está. Y la generación sobre todo de nichos de productividad, ¿no? Que es lo que necesita mucho Galicia, este país en general. Y una cosa que te quería contar, y es verdad que el nivel de innovación en el mundo tecnológico en Galicia, que puede parecer que en ocasiones estamos como en la esquina normanda de Asterix que decías antes, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo en aquellos felices 90s, cuando tuvimos la suerte de conocernos, que había pululando en el mundo digital, que eran 4, ¿no? Pues gente que se llamaba Enrique Dans, gente que se llama... Eso ya es más de 2000. Más de 2000 casi, ¿no? Y Juan Freire, por ejemplo, ¿no? 2003 en adelante. Y gente que está con el mundo de la innovación desde aquí, ¿no? Desde aquí y bueno, viajando mucho, como dices tú, ¿no? Bueno, eso quiere decir que el sustrato humano lo tenemos y la materia prima, que es la intelectualidad, según me cuentas cómo está la universidad, funciona, ¿no? Y ahora, si nos vamos al ámbito de la educación primaria y secundaria, ¿no? Cuando en todos los proyectos educativos de los centros se dice hay un elemento que es plan TIC, plan de mejora de las TIC, TIC por todas partes, ¿no? ¿Qué TIC en realidad necesitan los chavales? Quiero decir, nos quedamos en el software, tienen que hacer investigaciones. ¿Cómo se enfoca eso? Te voy a hablar desde la perspectiva de empleador, ¿vale? Porque yo he estado los últimos 9 años trabajando en una agencia de marketing digital y tocando muchos palos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de TIC siempre está, vamos a ver, saber programar. Saber programar es bueno para todo el mundo, ¿vale? Saber programar es bueno para todo el mundo, como evidentemente lo es leer, escribir, dibujar, ¿vale? Como lo es bueno entender una partitura musical, sería excelente, y aunque no seas un buen intérprete, por lo menos haber probado con un instrumento ya te hace mejor individuo y te hace... esto no sé si esto que digo es científico, esto es una opinión, eso forma tu cabeza de otra manera. Y programar también, programar tiene una disciplina y una lógica que te ayuda. Que es una herramienta, a ver, es imposible saber programarlo todo, vamos a ir por ahí, ¿no? Entonces, lo de saber programar no es por aquello que vas a ser desarrollador,
¿no? Porque el mundo del desarrollo, hay tantas tecnologías que no es que busque un informático, no es que busque un programador, sino un programador de qué, ¿vale? Entonces, cuando buscas alguien que trabaje un tipo de framework, un tipo de entorno, ¿vale? Pues que se ha especializado en él, ¿no? Entonces, ese es el mundo profesional relacionado con la programación y el desarrollo. Entonces, la programación básica como elemento de entender, que luego sirve para muchas cosas, ¿no? Yo creo que es una disciplina muy básica que debe hacer. Nuestra generación no llegó. Yo la primera vez que programé fue al llegar a la Autónoma de Madrid, me dieron unas tarjetas, que eso se ve en las películas de ciencia ficción, no se ve hoy, que se perforaban, ¿no? Ibas allí, bajabas a un sótano terrible con una ventanilla, dabas tu paquete de tarjetas, volvías mañana, te devolvían las tarjetas con un papel pijama, ¿no? Donde habías salido y te salía 0, ¿por qué? Porque habías cometido un error en una tarjeta y lo que era un punto no era un punto, sino una barra, algo así, y el desastre era absoluto, ¿no? Hemos pasado de eso a que, y eso estaba programado en Fortran, un lenguaje que ya no se ve, ¿no? Pero hemos pasado a otro mundo completamente distinto, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, hacer esas cosas te hace entender el mundo en lo que llevas y resolver muchas cosas, ¿no? Y hacerlo como ejercicio, aunque sea una Raspberry, ¿no? Los colegios hoy día, la formación tecnológica, una Raspberry la puede programar cualquiera porque es un manual sencillo, etcétera, ¿no? Entonces, programar tiene una lógica que te ayuda a hacer más cosas. Luego está que yo profesional me dediqué al desarrollo, ¿no? Pero si al final eso es una disciplina técnica y de lo que hay subyacente detrás de la programación es la lógica y las matemáticas, ¿no? Y entonces yo lo que creo, no sé, esto es una opinión muy personal, creo que en este país la gente le tiene pavor a las matemáticas, se enseñan muy mal y se disfrutan poco. Y yo fui un desastroso alumno de matemáticas y sin embargo me considero un estadístico frustrado y ahora que tenemos toda esta formación online que hay, me lo paso bomba, ¿no? Con programas de formación en desarrollo, en algunos lenguajes, en estadística, etcétera, y me lo paso muy bien porque además ahora sé para qué sirve, ¿no? Entonces, yo sí noto, y no sé si esto es más cultural que otra cosa, que hay como lo que llega como empleador es una carencia fuerte de entender cuestiones matemáticas básicas, ¿no? Sobre todo si tienes alumnos de comunicación, periodismo, un porcentaje parece una auténtica chorrada, pero para muchas personas es un problema calcularlo. Y dice, no, me lo hace la calculadora, pero si no sabes el orden de cálculo tampoco vale, ¿no? Entonces, detrás de eso luego falta comprensión de los números, es decir, que cuando, y hoy día casi todos los trabajos empiezan a integrar una parte analítica con una parte, si quieres, más artesana o más operativa, ¿no? Entonces, en esa parte analítica, la manera de ver los números te ayuda a ir más allá de lo que tienes delante de tus ojos, ¿no? Y yo creo que sobre eso hay mucha carencia. Esto bien porque además de eso que hablar del Big Data, porque está de moda, porque la capacidad que tenemos de tener datos y procesarlos y dar los que tenemos hoy no la teníamos hace 10 años, o sea, está así de pronto, ¿no? Es que es así, ¿no? Entonces, los fundamentos básicos de las matemáticas suelen venir bastante débiles. Y incluso lo ves culturalmente en los periódicos en general en España. Tú no ves una encuesta en la que se publique el margen de error de una encuesta. En ninguno. En Estados Unidos sí, pero aquí en España jamás, ¿no? Entonces, hasta para eso, cuando el reportero interpreta una encuesta comparada con la de la oleada anterior y la diferencia está dentro del margen de error, titula, no, es que ha perdido, ha avanzado, no ha hecho nada, está en el margen de error, o sea, está como estaba, ¿no? Entonces, esta capacidad de interpretar los números que existe culturalmente, yo creo, en la vida cotidiana del país, pues se ve en el estudiante que llega universitario bastante, ¿no? Y mi memoria de cómo se enseñaban las matemáticas en el colegio es como la experiencia del dentista también antes de que inventaran las jeringuillas sin dolor, ¿no? Esto no lo entiende nadie, esto es aborrecible, esto no entiendo para qué es, etc. No sabes exactamente para qué demonios sirve. Y sin embargo, un Claro. día que he metido eso, vale para todo, ¿no? Yo siempre suelo decir que el día que descubrí lo que era una derivada, como que el mundo me cambió, ¿no? ¿No? Me pareció mágico, maravilloso y fascinante.
y todo lo que voy recuperando y reaprendiendo de matemáticas me sigue pareciendo mágico y maravilloso, ¿no? Entonces, el hecho de que si yo siento dos cosas de lo que llega del mercado es, uno, que la formación humanística flojea, es decir, la gente no tiene una perspectiva clásica de la historia de las ideas y del pensamiento, y en las formaciones técnicas, pues los elementos más básicos no están. Y tú dices, si las personas se van a enfrentar normalmente a la decisión de inversión más importante de su vida, que es una hipoteca, y no saben cómo se calcula, y piensan que lo mejor es la cuota, ¿no? Si la cuota me sale a pagar, no me pregunto si voy a estar pagando 30 años o 35 o 20, y el día que hagan la suma por la diferencia de lo que han pagado va a ser importante, ¿no? Entonces yo sí que siento que los fundamentos de las matemáticas, por lo que sea, siguen llegando muy débiles a la vida cotidiana, ¿no? Y el otro día tuve una discusión con una persona en la que estaba más o menos convencida de que tener un número de lotería del 0 al 10.000 tenía menos probabilidades que cualquier otro número. Dice, no, fíjate, si nunca salen los pequeños. Dice, no, tienen la misma probabilidad que los demás. Otra cosa es que si miramos si la probabilidad es entre que esté entre 0 y 10.000 o entre 10.001 y 90.000, pues está claro que caerá más en este lado. Pero como número tiene simplemente uno. Entonces, estas cuestiones básicas, que en el fondo son de matemáticas comunes, yo creo que no sé si no debería ser admisible, pero lo que llega de universidades y bachilleratos no ha cambiado demasiado, ¿no? Por otro lado, es verdad que no sé, esto vamos a llamar una educación paralela. Está lo que a mí me enseñan en la escuela y está lo que aprendo yo, que normalmente es lo que aprendo yo, ¿vale? Entonces, digamos que el acceso, cuando hablas de nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, que tiene, y las personas que nos estén viendo que tienen a 20 años no deben entender nada de lo que estamos diciendo porque forma parte de la vida. Es decir, si tienes que una persona hoy que llega a los 20 años se ha educado jugando con dispositivos que mueven con los dedos de una manera muy determinada, jugando en red, ¿vale? Es decir, cooperando necesariamente con otras personas en otros puntos, con un aprendizaje de cómo funciona ese juego y lo que hay que hacer para hacerlo, que es bastante complejo normalmente, que ha hecho jugando, es decir, en la misma obra, e invirtiendo un tiempo en aprender todo eso, y esa manera de hacerlo, ahora bájate a la escuela que todavía sigue habiendo tizas, ¿eh? Y el formato educativo es la conferencia del señor profesor más el ejercicio en papel, etc. Bueno, la gente se tiene que aburrir mortalmente, porque su ritmo de, vamos a llamarlo, de vivencia interior, se ha educado. O sea, tú y yo crecimos con una televisión en blanco y negro y luego en color, con un canal y medio. Como esta ya era moderna. Pero todo lo que sea posterior al año 95 a hoy, se educa sin entender, sin concebir que la imagen sea escasa, ni el sonido sea escaso, ¿no? Puedo acceder a todo en cualquier momento, lo cual hace una arquitectura mental completamente diferente y que probablemente entre maestros mayores como tú, jaja, y gente de mi edad, pues tenemos un diferencial porque nosotros lo vivimos escaso, entonces nuestras categorías, nuestros valores son diferentes, ¿no? Entonces todo ese mundo de abundancia radical configura la mente de otra manera, pero el sistema de aprendizaje que yo detecto, lo que yo he aprendido de mis sobrinos, de la gente que me llega, se sigue pareciendo demasiado al del siglo XIX. O sea, temario, libro, memoria, examen. Y sin embargo, la vida cotidiana es que yo simulo las condiciones de la vida real con unos dispositivos que me dan una comprensión de una cosa mucho más grande, donde desarrollo habilidades personales mucho más potentes, ¿no? Porque tengo que aprender a coordinarme con gente, porque jugamos juntos, ¿vale? Etc. Mencionaste antes a Juan Freire. Juan Freire está en México y está transformando, y creo que ya lo ha conseguido, el Centro Tecnológico de Monterrey, el más famoso de México, etc., ¿no? Y ellos le contratan y le hacen para cambiar completamente el método educativo de la universidad. Y entonces, en vez de estar ya... hoy día, con lo que tienes en YouTube mismamente, o la capacidad que tenemos de tener la lección magistral en vídeo, la capacidad que tenemos de acceder a los textos, la capacidad de simular los ejercicios, es mucho mejor aprender matemáticas y estadística con cualquier curso de Coursera, ¿vale?, online,
que lo que puedes hacer con un profesor y una tiza. ¿Por qué? No tiene una hora determinada, puedo repetir sin parar hasta que voy a aprender a hacer algo, puedo repasar los conceptos a mi ritmo, puedo hacer las cosas de una manera mucho más lógica y mucho más lógica para mí que soy gamer, ¿no? Bueno, que ese formato, ¿no? Entonces, Juan ha estado trabajando en transformar todo el currículum de la universidad en que ya no necesitamos ese tipo de lecciones, sino que la gente tiene que aprender haciendo. ¿Vale? Por lo tanto, si estoy estudiando empresariales, aprenderemos a hacer una empresa, tendremos que poner una empresa como sea, ¿no? Entonces, toda esa transformación de la educación deberíamos notarla cuando luego lleguemos al sector privado, ¿no? Pero yo creo que sí. Entonces me dices, ¿qué nuevas tecnologías? Ah, no son nuevas. Y yo creo que la gente que nos ve aquí, que haya nacido después del 95, ¿de qué me está hablando de novedad? No hay nada de nuevo, ¿no? Es la tecnología que está fundida con muchas cosas y que todavía tenemos muchas cosas por ver, ¿no? ¿Les hace mejores? No necesariamente, les hace de otra manera. De hecho, pues a lo mejor la comprensión de la tecnología es menos hábil en algunos casos y te hace ser más pardillo en otras. ¿Por qué? Porque lo han visto de otra manera, pero ya lo aprenderán, no te preocupes. Entonces, no hay nuevas tecnologías. ¿Qué tiene que aprender la gente? Pues yo creo que al final hay que saber, primero, hacer las cosas. Saber matemáticas está muy bien, esto podría decirlo cualquiera, pero no es ninguna bobada. Y yo no sé si esto es obligación del alumno de la escuela, pero el método pedagógico tiene que cambiar, ¿no? O sea, llevamos siglos diciendo que tiene que cambiar. Y no cambia nunca. Pero sin embargo, la vida va en paralelo, ¿no? Y sospecho, y vosotros tendréis más datos que yo, pero yo me estaré escuchando mi sobrino Luis. Mi sobrino Luis iba lanzado a ser el fracaso escolar, ¿no? hasta que encontró, y lo único que hacía bien era jugar. A la Play. A la Play, bueno, y más cosas, ¿no? ¿Hasta que encontró el espacio de aprendizaje en el que estaba cómodo. Entonces empezó a dibujar 3D, se metió en ello y ahora modela 3D, hace sus pequeños scripts y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son nuevas tecnologías? Bueno, pues no es la tecnología de la realidad, ¿vale? De hecho, yo no sé hasta qué punto hay que enseñar nada porque la gente lo adopta, ¿no? Entonces estamos aburridos de esa imagen de ese que fue como meme, como chiste, como tú quieras, ¿no? Del bebé que coge un periódico y hace así con los dedos con la foto porque piensa que se va a expandir, ¿no? Entonces, si no es verdad, está bien contado, ¿vale? Aunque hay casos reales, a mí me lo han contado amigos, ¿vale? Lo cierto es que... o el dial del teléfono. El dial del teléfono, que se ve como una extrañeza. Entonces, digamos que nuevas tecnologías no, es el estado de arte de la tecnología, está ahí, ¿vale? La autoridad moral de los 90 y antes, pues estamos en debate si cuándo le das a un niño su primer teléfono móvil. Es absurdo, el teléfono móvil es un apéndice de todos nosotros y sirve para muchas más cosas que para hablar, de hecho no lo usamos para hablar. No, es la herramienta de relación con el mundo. No, es que la gente se aísla, es mentira, no se aísla, traslada la comunicación por otros entornos, otros dispositivos. No, pero qué bonito era comer antes cuando la gente se hablaba y no estaban con el teléfono. Oye, pues cuando estaban por no debe ser tan enriquecedor la conversación cuando la gente está en el teléfono. Bueno, en fin, que no es ni tan dramático ni tan peligroso como siempre, es como cada uno usa todas las cosas y las cosas tienen usos perversos y maravillosos y con la salvedad, que lo que dice Antonio Escotado, ¿no? Que al final todos llevamos la enciclopedia británica y más en el bolsillo y no nos damos cuenta. Y ni siquiera la consultamos. Exacto. Es así. Entonces, por nuevas tecnologías, ¿qué ocurre? Que primero, vamos a ver qué son nuevas tecnologías. La memoria no es ya una tecnología, por decirlo así, ¿no? Porque la información de lo que me va a contar ese señor, que antes me dijo que se había leído el libro antes, está toda mejor que lo cuenta él en otros repositorios y donde puedo acceder a... Muchos digitales, por cierto. Sí, no todos. A muchas interpretaciones de lo mismo, etcétera, con mucha información, con mucho contraste, me va a hacerlo. Es decir, si yo tengo vocación de realmente aprender, tengo elementos y materiales de sobra para conducir mi camino, ¿no? Otra cosa es que no quiera aprender, pero el asunto está ahí, ¿no? Por tanto, el aburrimiento solemne de la figura del profe, los alumnos, la caligrafía repitiendo, la pizarra, etcétera, que es como el símbolo de la sociedad industrial, no tiene ningún sentido. Entonces, nuevas tecnologías que son, pues será que se trata de usarlas y no tanto de proclamarlas. Entonces, correcto, yo creo que es una frase. Eso. Claro, entonces el formato, y yo he visto que los una cosa es lo que se pone en una programación en el papel, se usarán las TICs y tal. Pero bueno, es que se usarán las TICs, no, es decir, ¿por qué?
A ver, yo soy de una generación que sufrió que tuviese la universidad. El señor profesor de matemáticas se ponía a demostrar un teorema en la pizarra y el día del examen te ponían 25 problemas que nunca habías visto en clase. Por lo tanto, y la norma era suspender al 98%, porque sí, porque así hay un 2% de élite, ¿no? Bien. Que no tiene, nunca tuvo ningún sentido, pero es que ahora tiene menos, porque lo lógico es que esa demostración del teorema la tenga en un sitio, o grabada por otro, o explicada por un sistema, ¿no? Con lo cual no tiene ningún valor ser capaz de repetir la demostración. Pero lo que tengo es la capacidad de simular los problemas con eso constantemente, aprender a usarlos y aplicarlos en cosas bastante más cotidianas. Luego, entonces, ¿qué es nuevas tecnologías? Pues el problema es que si seguimos vendiendo un manual de editorial punto algo y en 800 kilos de papel, pues no tiene ningún sentido. Claro, o aquello que decían tan cutremente, informática a nivel de usuario, ¿te acuerdas de eso? Sí, pero eso era aprender... Saber usar el Word, pero bueno, el Word, o cualquier cosa de estas, el Excel lo aprendes sobre la marcha cuando tengas que hacer algo con ello, ¿no? Ojo, bueno, la verdad es que, mira, el otro día estuve viendo una startup colombiana, digo el otro día, hace 3 semanas que sabes que estuve por allí, de educación. Ahora hay muchísimas startups de temas educativos para hacer educación online y es muy interesante cómo todos esos productos se están adaptando a la necesidad de educación de la gente y la manera en que aprendemos, la necesidad de aprender. Ellos se han enfocado en formación empresarial, ¿vale? y enseñan cosas muy concretas y muy rápido, ¿no? Entonces lo que tienen es cientos de módulos de uso de Excel. Porque claro, a ti te pondrán un curso de Excel, ¿no? 20 funciones estadísticas, 30 funciones de no sé qué. Pues si es que no la voy a usar ahora mismo, no. El problema es que no me voy a acordar. Claro, cuando estás usando el Excel de repente dice, ¿y ahora cómo se hace el gráfico de barras de no sé qué? Entonces la formación lo que hace es que tiene un pequeño módulo de 15 minutos por el cual tú puedes ir a aprender a hacerlo e inmediatamente aplicarlo después. ¿Vale? Es decir, que cambia completamente el entorno educativo. Ahora aprendo algo que necesito cuando lo necesito y si no, no está ocupando espacio ni en mi cabeza ni nada, ¿no? ¿Vale? Otra cosa es que la comprensión, volvemos a lo mismo, claro, Excel tiene un montón de funciones estadísticas, pero si no es estadística, es decir, claro. ¿Cómo se calcula cómo se hace un cálculo de frecuencias en Excel? Que es algo que me ha pasado a mí hace poco, ¿vale? Pues YouTube tiene cientos de vídeos de profesores que lo hacen, etcétera, ¿no? Esta startup que digo dice, bueno, yo te lo organizo, te lo sintetizo mejor y más rápido, ¿no? Pero hasta que no me pongo a hacerlo, ¿por qué voy a recordar yo cómo hacía el histograma? ¿Vale? Entonces ahí hay muchas cosas que están todavía por resolver, pero que están cambiando a toda velocidad. Entonces, ¿qué nuevas tecnologías aprender? Pues las que necesites. O sea, ¿son nuevas? No. Luego, ¿qué tecnología aprender? La que necesites. Pero claro, hay elementos de conocimiento básico que también se pueden aprender de una manera mucho más terrible, palabra, ágil, que cuando la educación era industrial, ¿no? Que está bien, pero lo cierto es que hay unos fundamentos que cada vez yo creo que son más importantes, porque son los que, es decir, el tener un conocimiento de la historia de las ideas, ¿no? Es lo que te lleva a saber buscar. Cuando yo sé buscar, hablo de buscadores, ¿no? Claro, claro. O el tener un conocimiento de la historia es lo que te hace ser capaz de resistir la noticia falsa. ¿Vale? Claro, el kit básico, ¿no? Claro, es decir, si yo no tengo una comprensión del fondo de las cosas, que eso tiene una actitud, porque también requiere leer, ¿no? Claro, por ejemplo, una anécdota muy clásica, ¿no? En tiempos cuando daba historia del arte, por ejemplo, a los de COU, ¿no? Del entonces COU, ahora segundo de BAC, decía, bueno, esto que estamos viendo es un ejemplo muy prosaico, el Moisés de Miguel Ángel, ¿no? Decía, bueno, ya sabéis que Moisés era aquel que bajaba con las tablas de la ley y todo. Me decía, no, es que yo soy de alternativa a la religión. Digo, bien, pero... Sí, claro, bueno, esto como... Es decir, el kit básico hay que tenerlo, ¿no? Y a partir de ahí sí que a lo mejor sobra mucha... Hombre, es que eso es... Bis repetita permanentemente en los currículos, se repite todo 20 veces. Hay cosas que se dan en diversos niveles, como un sándwich 80 veces, que a lo mejor no es necesario, ¿no? Bueno, en la educación ya sabes que la metáfora entre la fábrica y la escuela se ha hecho muchas veces. Es decir, el paso del trabajo agrario al trabajo industrial implica primero que hay un horario, porque si no, no nos podemos organizar, ¿no? Por los turnos no hay horarios hasta que no hay fábricas.
no hay necesidad. Es decir, en el mundo rural es cuando vuelves, pues cuando empieza a bajar el sol. Cuando te irás, pues cuando hayamos recogido la cosecha, ¿vale? Los conceptos de tiempo son diferentes y la fábrica obliga a tener una medición concreta porque, por muchas razones, ¿no? Entonces, claro, la fábrica es otra cosa, que los padres y luego las mujeres abandonan el hogar, ¿no? Entonces, ¿quién cuida a los hijos, no? Los hijos son aparcados en otros sitios, son situados también con un horario y una manera. Entonces, fíjate, el sistema consigue el entrenamiento fabril incluso cuando eres pequeño. Pero ese dio escuela a todo el mundo, pero antes no se le daba escuela a todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, bueno, estamos en un mundo, vuelvo a decir, todo nacido después del año 95, yo creo que no puede entender casi nada de lo que le decimos. No porque le falte comprensión, sino porque el mundo que vive ya se parece demasiado poco a lo que vivimos nosotros cuando nos formamos y somos los que más o menos tenemos ciertas posiciones de decisión en muchos sitios porque nos toca por edad, por tiempo, por experiencia, etc. Pero es un ejercicio interesante, yo lo he hecho en una conferencia de poco, es decir, bueno, ¿cómo es el mundo audiovisual antes del 95 y después del 95? YouTube es un producto del año 2005 y no está ya hasta el año 2006. Estamos en el 2019, 13 años, ¿vale? Entonces, para nosotros todavía, para mi padre, cuando le veo, me habla de la promoción de televisión como si yo siguiera viendo el teleprograma. No es que esto lo ponen los jueves por la tarde y yo no sé lo que ponen los jueves por la tarde porque yo consumo un Netflix y otras cosas que antes me descargaba, que eso no se debe decir, y componía mi tiempo, etcétera, ¿no? Pero yo ya he tenido trabajadores de 25 años, etcétera, que su consumo está muy basado en YouTube y ves un vídeo a otro, etcétera, configurando una serie de cosas que ellos quieren, con lo cual la idea de yo decido lo que veo en el tiempo que veo, al ritmo que yo veo, hasta hacerlo, pero que antes del 95 era imposible. Era lo que te ponían. Claro. Era lo que te ponían. Y entonces el concepto de me he perdido, ¿no? Nuestra generación decía me he perdido, ahora no te pierdes nada, lo recuperas, no existe, no te puedes perder nada, ¿no? Pero es que solo hay 13 años de YouTube y en YouTube está todo. YouTube es una herramienta de educación absolutamente brutal, desde las cosas más mundanas, es decir, cualquier versión de una receta de cocina. ¿Quién dice que eso no es aprendizaje? Claro, ¿vale? De unas patatas a la riojana tienes 32 versiones diferentes. Allá. En no sé cuántos idiomas. Y encima mucho mejor que el programa de televisión clásico, porque yo puedo tenerlo en el teléfono, como una pantalla pequeña, sí. ¿Sí? Lo puedo tener ahí e ir deteniendo en cada punto mientras voy haciendo lo que hago, ¿no? No ha pasado tanto. Y 13 años desde YouTube es un lapso, esto es un tópico, pero es así, es un soplo, no en la historia, sino en la vida de una generación, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues la educación, que nuevas tecnologías no son nuevas, están ahí. Las seguimos viendo como disruptivas para algunos, pero el que ya nació después del 95, es lo que hay. Disruptivo no maravilloso, pero pues a veces es confuso, porque, por ejemplo, en mi caso, ahora que estoy en la universidad, ¿no? Pues resulta que lo mismo que explico yo, a la vez está grabado por mí para la web, ¿no? Porque te obliga, funciona así la UNED, ¿no? A la vez hay otros profesores de la misma universidad que hablan de lo mismo, mejor, peor, quiero decir, claro, ¿a qué demonios va un individuo a clase? A nada. Si va a ver a este señor, si le gusta más el de Baleares, va a ver al tipo de Baleares, explicando exactamente lo mismo, que es además lo que entra en el examen. Nosotros que tenemos ahora, es un mundo maravilloso, claro, tienes una opcionalidad que, claro, o te renuevas o estás muerto, ¿no? Tú y yo fuimos a la universidad a copiar apuntes de lo que los niños decían. Exacto, y a vomitarlos después. Y eso que es como ridículo, ¿no? Sí. Si el señor habla, yo apunto. Claro. Porque no me los da ya hechos. Sí, claro, y ya me evito el viaje. Entonces, todas estas horas que estamos aquí, podríamos hacer algo como... Bueno, yo no sé si ha cambiado mucho o no, yo detecto que no, en lo esencial, ¿no? Pero sí... Pero es que no va a quedar más remedio. Este es el problema. Y luego, fíjate que vamos a lo mismo, que es la titulación, fueron construidas como un sistema de introducción al sistema, ¿no? Es decir, y de filtrado, ¿no? O sea, pero cuando todo cambia tan deprisa, ¿de qué sirve la licenciatura anterior si... Es decir, esto lo cuentan mucho los licenciados en informática. Todo lo que aprenden en la universidad no se puede aplicar, no lo podían aplicar en el mundo real porque le contrataban para otra cosa, ¿no? Claro.
Entonces, hombre, historia del arte es historia del arte, ¿no? La Biblia es la Biblia, es decir, no puedes entender la historia del arte si no lees la Biblia porque no vas a saber lo que han pintado ahí, ¿vale? Pero eso tiene maneras de aprenderse diferentes, ¿no? Y entonces nuevas tecnologías, son Y tecnologías. de muy fácil acceso, además, porque antes tenías que irte a una biblioteca a buscar quién demonios era Lot, quiénes eran las hijas de Lot, y ahora esto está a un golpe de Google, ¿no? Incluso con errores. Bien, pero tienes que aprender a encontrar el error. hay que saber contrastar, ¿no? Pero entonces, claro, el ese antes y después, para mí es lo mismo, es lo bueno decirte. Para nadie nacido después del 95 existe antes, y sin embargo es con lo que crece. Entonces no hay nuevas tecnologías, es la tecnología vigente la que hay, que en algunos casos falta por adaptarse a las rutinas de mucha gente, etcétera, pero al final la gente se está saliendo un poco del sistema, ¿no? Igual que pasa en las grandes empresas cuando esto lo vivíamos en esa época de los blogs, etcétera, ¿no? Que de modo espontáneo las personas, entonces Facebook todavía no era lo que era, pero había otras herramientas, de modo espontáneo los trabajadores de las empresas creaban grupos en redes para comunicarse entre ellos fuera de los sistemas de la compañía, ¿no? Entonces, digamos que la innovación y el avance ocurría por fuera y en paralelo, ¿no? Pues en la educación puede estar pasando lo mismo, ¿no? La gente que aprende está aprendiendo lo que realmente le interesa en el mundo que tiene fuera y va a cumplir a su escuela porque es lo que tiene que hacer. Sí, porque es la parte formal del asunto. Pues en las empresas pasa igual. Que evidentemente hay que tenerlo, pero todo lo divertido y lo interesante pasa alrededor, ¿no? Una empresa muy grande de este país que pone muchos teléfonos tenía esto mismo, es decir, los trabajadores decían, bueno, con esto puedo trabajar, se llevaban su propio ordenador para no tener que lidiar con el de la compañía, ¿no? Y se ponían de acuerdo con tecnologías paralelas para hacer las cosas de otra manera a como había que hacerlas dentro del sistema, ¿no? Entonces yo creo que probablemente esté pasando eso mismo. Entonces, ¿qué aprender? ¿Qué aprender? Pues ese es el problema, aprender lo que necesito. Y el asunto es que puedo aprenderlo con mucha facilidad. Es decir, que aquello que a Borges le gustaba tanto, tener la biblioteca de Alejandría ahí disponible, pues resulta que está, ¿no? Al final la tenemos. Al final la tenemos. Entonces se replantea todo, ¿no? Tú estás trabajando en un sistema que tiene una estructura jerarquizada, una programación establecida, pero que probablemente está probablemente muy bien construida para el mundo que lo generó, pero que probablemente no dé de sí para lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, es una camisa muy estrecha para todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, la necesidad de tener que poner notas, certificados, etcétera, porque todo va encadenado y llego a la universidad y entonces las notas anteriores cuentan y entonces no sé qué, cuando realmente eso ya no sé hasta qué punto está lejos de lo que la gente necesita para su vida cotidiana y para su vida laboral también. Vida cotidiana Claro, vamos a ver ¿cuál es la palabra? La palabra espiritual no me gusta demasiado, pero su vida intelectual, ¿no? Es decir, hay gente que estará más dispuesta a vivir en el pensamiento y la mayoría de la gente más en la práctica absoluta. Pues nunca ha habido mejor momento para la práctica absoluta y lo que está por llegar. Bueno, estamos ya terminando, es una lástima. Bueno, habrá que hacer una versión 2. Ya hemos hecho 45 minutos de esto. Esto parece impresionante. ¿Y tú crees que esto le interesa a alguien? Sí. Entonces, para acabar, bueno, aparte de darte, Gonzalo, todas las gracias del mundo, porque de verdad que pones el punto sobre las cosas cada vez que hablamos de este tipo de asuntos, ¿no? Y yo solo te pediría, ya que estamos en la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña, pues esta gente tan maravillosa que nos atiende tan bien, quiero decir, ¿qué les dirías respecto a su futuro? Es decir, ¿por dónde va el futuro del audiovisual? Que de eso sabes un montón y no podemos irnos sin contarlo, ¿no? Bueno, si lo supiera estaría ganando $1 millón y no estaría aquí sentado. No, el futuro es muy complicado, todo el mundo dice que lo entiende y lo sabe, pero no. Lo que sí que es cierto es que en el año 2006, 2008, hacíamos una especie de proyecciones de cómo sería el mundo y las grandes cosas se parecen bastante, ¿no? O sea, es decir, el paso del consumo lineal, que se llama siempre, que es al consumo bajo demanda, pues se está extendiendo cada vez más y a medida que bajas de edad lo es más. La predicción de que el mundo de la televisión comercial para subir tendría que vivir muy fuertemente el directo de los eventos se está produciendo.
y tenéis toda esta polémica ahora mismo sobre la presunta violación de Gran Hermano o no, que es lo único que sostiene la televisión en directo. Y para nosotros, que somos de la generación de recordar La Gran Familia, aquella película española donde tenía ese plano maravilloso, donde se sentaba la familia entera asomándose por la ventana a ver la televisión del vecino, como si fuera en formato de cine, y eso, pues ese mundo se ha muerto. Entonces, esas grandes proyecciones que la tecnología predecía se está produciendo. ¿Y qué predecía la tecnología? Pues una cosa que ahora es una obviedad, es que yo iba a poder ver el audiovisual donde yo quisiera, cuando yo quisiera, lo que yo quisiera, ¿vale? Y yo siempre añadí una más, con quien yo quisiera. ¿Por qué? Porque no hay nada más divertido en el mundo que un programa malo de televisión con chat, ¿vale? O sea, el programa más espantoso, tú le pones un chat al lado y ya se ve divertido porque la gente literalmente se despelota de lo malo que es. Te ¿no? conectas a Twitter y Vale. te has pasado la tarde Twitter o estupendamente. cualquier otro chat. Eso en televisión convencional, ¿no? Entonces, el futuro es siguiente. Bueno, estoy viendo aquí que las cámaras todavía las llevamos a mano, las cámaras modernas están robotizadas y lo normal es que para hacer economía en el futuro las máquinas se manejen solas. Ahora alguien tendrá que saber encuadrar, ¿no? Las máquinas se enfocan solas, sí. Las máquinas abren la iluminación, sí. Pero alguien tiene que tener el gusto para decir qué tipo de iluminación quiere. Y alguien tiene que tener el gusto para saber qué encuadre quiere. Y yo hablo de una cosa muy concreta, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo muy importante. Yo cuando trabajé en Telson, pues teníamos allí el mejor colorista de España. Un día descubrí un elemento diferencial entre él y los demás. Él era arquitecto de formación y tenía un conocimiento no solo de la pintura, el dibujo, sino de la historia del arte, que no tenían los que llamaban los chusqueros, los que habían aprendido la máquina a pelo en el estudio, porque son máquinas que solo se le podían aprender en los estudios, ¿no? Y entonces me sentaba a la hora de comer que no hay nadie y me enseñaban a manejar aquello, ¿no? Entonces al final la tecnología no es tan importante como saber qué hacer con ellas, porque se van a mecanizar y se va a automatizar y ya los algoritmos predicen no ver una pelota de fútbol cuando retransmites una competición deportiva, ¿no? Entonces, el futuro no lo sabe nadie, pero lo cierto es que la capacidad del que quiere ser artista, de crear una obra propia, de expresar algo y hacerlo, puede hacerlo solo, completamente solo, ¿vale? Esas son las buenas noticias. No, con tecnologías simples yo puedo hacer un largometraje en mi casa. Sí, se puede hacer, yo conozco los que lo han hecho. La mala noticia es que los mecanismos de financiación o de éxito o de audiencia siguen siendo más o menos iguales, ¿no? El nicho es posible hacerlo, pero el nicho siempre tiene poca gente, por lo tanto tiene poco dinero. En cambio, el éxito masivo sigue siendo una cosa desconocida, pero se produce, ¿no? Y esto. Lo que pasa es que las barreras de entrada han bajado, ¿no? Entonces, casi todo el mundo que entra en audiovisual normalmente es porque tiene una vocación de expresión, ¿no? De quiero ser artista o quiero contar algo, aunque trabajen en especialidades técnicas, ¿no? Entonces, la gran noticia es que voy a poder contar lo que quiera. La otra noticia es que la tecnología se aplica igual. Es decir, cuando yo entré en Telson y me encontré las máquinas de postproducción, les pregunté, ¿sabéis vosotros lo que es la ley de Moore? Nadie sabía lo que era. La ley de Moore es lo que predecía, que ya se ha agotado, es que cada 18 meses se duplicaba la velocidad del procesador. Por lo tanto, esas máquinas tan tremendas que necesitamos para mover los frames de vídeo a velocidad suficiente para montar, para editar, para postproducir, etcétera, con máquinas muy caras y muy complejas, ahora se hacen en un PC, en un portátil. Entonces, la tecnología en sí mismo se aprende, pero queda obsoleta rápido, la cámara extraña que viene, la mesa de edición cambia, todo cambia. Pero lo que sí he tenido que quedar es el criterio de cómo quiero hacer yo la obra audiovisual, ¿no? Y eso sí que se vuelve más que lo humanístico, que no se les olvide, porque es de lo que realmente se producen los mensajes, ¿no? Bueno, Gonzalo, pues no hay momento, no hay mejor forma de cerrar el número de este diciembre que con tu concurso en Ahora vendrán y esta se dirán, revista. para nada, lo que has dicho no me sirve para nada. Y te lo agradecemos muchísimo. No descartamos que caigas por aquí alguna otra vez, porque es un verdadero placer escucharte. Bueno, pues Así nada. que un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti.